El Fondo para Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional en Protección y Autoprotección, FFP, presenta Cultivando Voces. Un podcast hecho por líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos y socioambientales de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos a Cultivando Voces. Mi nombre es Dana Roballo. Este es un podcast del Fondo para Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional en Protección y Autoprotección, FFP, una iniciativa que busca apoyar el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos y socioambientales a través de ayudas integrales de emergencia cuando se presentan amenazas, hostigamientos y otros hechos que afectan la integridad física, psicológica, social y política de quienes defienden la vida y los territorios. Colombia sigue afectada por la injusticia estructural. Los efectos de esta multifacética violencia continúan causando profundos estragos. Cada vez que matan a un líder social, muere nuestra historia, muere nuestro territorio, muere nuestra memoria. Un reciente informe del secretario general de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, advierte que la grave situación de seguridad que enfrentan los líderes sociales y los defensores de derechos humanos en varias regiones no ha cambiado. Esto es debido a las dinámicas regionales de violencia en las que persiste la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que siguen perturbando la vida de los civiles y socavando la construcción de paz en varias regiones, lo que resalta la importancia de las iniciativas de paz y que se amplíen los esfuerzos para expandir la presencia del Estado, de manera que se proteja a las comunidades vulnerables, especialmente en las zonas rurales. En estos primeros 12 meses del actual gobierno se han registrado el asesinato de 168 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Esto significa que un líder social es asesinado cada 2 días. Durante el mismo periodo han sido asesinados 34 excombatientes firmantes de paz, lo que demuestra que a pesar de las medidas del plan de emergencia y las declaraciones voluntarias de varios grupos armados de acatar un cese al fuego, la violencia contra los líderes y defensores de paz no disminuye. A pesar de esto, aún existen personas que luchan por su territorio y el derecho a una vida digna, además, quienes la apuestan día a día a la recuperación de la memoria histórica. Hoy me acompaña Carlos Morales de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Caucopana, quien hace más de 18 años es defensor de derechos humanos. Oriundo de Barrancabermeja, Santander e hijo de un también defensor de derechos humanos, para Carlos, las mismas dinámicas del conflicto lo han ido ubicando en la causa social y en especial en el campo, que lo abrazó en el momento que más lo necesitaba. Yo me llamo Carlos Arturo Morales Mayorga y hace más o menos 18 años soy defensor de derechos humanos. A los 12 años nos desplazamos después del atentado a la ciudad de Bucaramanga. Y en la ciudad de Bucaramanga, cuando teníamos más o menos 9 meses de estar viviendo ahí, porque a mi papá le tocó refugiarse en el 2002, le tocó refugiarse en la región del Valle Río Cimitarra junto con mi mamá. El gobierno de Álvaro Uribe empezó una persecución contra mi familia y nos allanaron la casa donde vivíamos en la ciudad de Bucaramanga. Desaparecieron a mi hermana de 15 años, la desaparecieron por 3 años, sin saber nada de ella. De ahí nos refugiaron en Bogotá, pero manteníamos todo el tiempo como perseguidos. Y bueno, perdí el desánimo de estudiar, quería estar cerca de mi papá. Nos fuimos a la región del Valle Río Cimitarra y ya ahí empezamos a hacer vida de campo. Desde mis 13 años estoy en el campo. Crecí en el campo, le debo mucho al campo porque me abrazó, porque se solidarizó conmigo. Me formé en medio de las luchas campesinas
al calor del Valle de Río Cimitarra. Empecé como a ver las dinámicas organizativas, a participar en las reuniones de juntas de acciones comunales y estaban haciendo en el municipio de Remedios, en zona rural, en la vereda de Lejanías, el proyecto de crear una organización campesina defensora de derechos humanos. Y como que me fui identificando un poco, uní lo que viví en la ciudad y comencé a tener otros lados más sensibles sobre las luchas campesinas y comencé a ser parte del equipo de acción humanitaria de Caucopana. Carlos, ¿cómo nace Caucopana? Caucopana nació el 4 de diciembre del 2004 en la vereda Lejanías, pero Caucopana nació por unas causas muy reales. Uno era que como esta región históricamente ha habido presencia de la FARC y el ELN, y pues es una región netamente, somos vecinos de la serranía San Lucas, es un territorio muy estratégico geográficamente, porque la región del nordeste antioqueño, los municipios de Remedios y Segovia, tienes la facilidad de moverte para varios departamentos y zonas estratégicas del país. Entonces, limitamos con el departamento de Bolívar, limitamos una partecita de Bolívar, te puedes cruzar de Bolívar, cruzas a Bolívar y también te cruzas al Cesar, los Montes de María un poco. También te puedes mover cerca ahí mismo por el Bajo Cauca antioqueño, ¿sí? Y también colindamos o somos vecinos del Magdalena Medio antioqueño y santanderiano. Y aparte de esto, pues que es una región netamente minera, es una región que los recursos mineros son fuertes, pero es una región muy rica en recursos naturales como maderas muy finas y tierras altas para la ganadería extensiva, porque son tierras muy ricas en agua y muy fértiles para el ganado. Los paramilitares se ubicaron en los cascos urbanos de Remedios y Segovia y con el argumento de no dejar ingresar alimentos a los actores armados, pues les restringían el ingreso de medicamentos, de alimentos, de utensilios para trabajar la tierra, de cosas fundamentales como botas pantaneras, como un tratamiento antipalúdico, y comenzaron a generar retenes cerca de los cascos urbanos con la complejidad del Ejército Nacional. Entonces cada campesino o cada hogar de la región del Nordeste tenía derecho a mensualmente de entrar un mercado de 100.000 pesos. ¿Y eso qué consistía? En sal, aceite y arroz, porque no podían entrar ni medicamentos, ni botas pantaneras, ni atunes, ni sardinas, nada, ¿sí? Muchas mujeres y muchos campesinos los asesinaron porque les encontraban un tratamiento antipalúdico porque su hijo estaba en la vereda muriéndose de paludismo. Y estos bloqueos económicos, más el abandono estatal, porque en nuestras veredas no habían escuelas, no habían vías de penetración vía terrestre, fueron escuelas construidas por las comunidades, puestos de salud construidos por las comunidades, las carreteras construidas por las comunidades, y la avanzada paramilitar y los operativos militares pues generaban toda una crisis humanitaria en la región. Empezamos a hacer toda una pedagogía de formación a los equipos de acciones humanitarias. Entonces en cada vereda conformamos equipos de acciones humanitarias y que eran campesinos y campesinas, mineros, indígenas, desplazados, y comenzamos a conformar los equipos de acción humanitaria y le pedimos a la corporación Giracastro, a Humanidad Vigente, a Reiniciar, a la CBC, a Credos, que nos ayudaran a fortalecer, a formar a estas comunidades. Entonces empezamos a hacer cada año acciones humanitarias en diferentes veredas para denunciar el abandono estatal y la crisis humanitaria. Pero se vino un operativo militar de 4.000, se llamó la Operación Atenea, que duró 4 años en la región del Nordeste. Y este operativo militar detuvieron campesinos, asesinaron campesinos, violaron mujeres,
comenzaron a perseguirnos a nosotros, nos mataron 3 miembros de la corporación y la gente comenzó a desplazarse internamente. Entonces dijimos, no nos vamos a desplazar porque el que se desplaza pierde la tierra, no vamos a permitir que nos metan en el censo de desplazados, más bien nos vamos a refugiar. Entonces montamos una vaina que le llamamos nosotros un mecanismo de autoprotección que se llaman los campamentos de refugios humanitarios. Y comenzamos a leer del derecho internacional humanitario, donde decían que las escuelas, que los centros de salud, que los hospitales eran sitios protegidos por el derecho internacional humanitario. Entonces dijimos, no, entonces refugiémonos en la vereda lejanías en la escuela. Y montemos nuestro campamento de refugio humanitario ahí. Y ahí duramos 4 meses refugiados. Y comenzamos a llenar las veredas por donde las comunidades se están desplazando internamente. No nos desplazamos, sino que nos refugiábamos. Y comenzamos a hacerle resistencia a un operativo militar de 4.000 soldados. Y las comunidades no se desplazaron. Pero entonces ya el ejército comenzó a identificar y los paramilitares comenzaron a identificar quiénes eran los líderes de Caucopana que estaban haciendo esa resistencia. Y comenzaron también a perseguirnos y a querernos judicializar, a hacernos una campaña de estigmatización y los montajes judiciales. A mí me han hecho alrededor de 5 atentados. En el 2015 me hicieron un montaje judicial donde duré 8 meses preso. El año pasado me hicieron un atentado donde me dieron el lado izquierdo acá la costilla y a mi compañera le dieron también el brazo izquierdo. Y bueno, pues los miembros de Caucopana también han sido víctimas de amenazas. Las AGC nos han declarado objetivo militar. Nos han desplazado muchas veces. Y pues Caucopana es una de las organizaciones que ha promovido los mecanismos de autoprotección en varios territorios como el Chocó, sur de Córdoba, en el Nuevo Paramillo, en el Urabá y en otras regiones del país. Hemos generado intercambio de experiencia con nuestro mecanismo de autoprotección. Y una de las cosas importantes que Caucopana en cada vereda tiene sus equipos de acciones humanitarias, que son líderes y lideresas campesinas que monitorean las violaciones de derechos humanos por parte de los actores armados. Entonces también tenemos unas figuras que le llamamos las casas de refugios humanitarios de paso. Y estas casas de refugio humanitario lo que hacen es refugiar a las personas que se encuentran en riesgo de desplazamiento o de perder sus vidas, o personas del movimiento LGBTIQ+, que están siendo violentadas o maltratadas. Entonces, ahí los refugiamos mientras que generamos una ruta o un enlace humanitario para seguir protegiendo a estas personas. Y estas figuras han permitido defender vidas, refugiar personas y visibilizar la situación de derechos humanos en la región del Nordeste. Podemos decir que somos una de las organizaciones que estamos denunciando las violaciones de derechos humanos por parte de los actores armados en nuestro territorio, porque en nuestro territorio hay FARC, hay ELN, hay Clan del Golfo, hay una vasta presencia del Ejército Nacional y de la policía. Y somos la organización que durante 18 años ha venido defendiendo la vida, la permanencia en el territorio de las comunidades. 18 años que nos ha costado tristeza, alegrías, frustraciones, pero lo que nos motiva a nosotros es la gente, ¿no? Las reuniones de junta, el cariño de ver cuando llegan los líderes de Caucopana, ver que la gente se contenta cuando llegas como líder o lideresa de Caucopana, la sonrisa de la gente en medio del temor, las lágrimas que a veces nos hacen sufrir, y eso nos motiva, ¿no? Yo creo que eso es lo que a los pocos defensores de derechos humanos, porque ya más de uno le da miedo decir ya que es líder social, pero no porque sea indigno decirlo, sino por el riesgo que eso representa en este país. Llegar a una comunidad y ver que devuelves esperanza, que devuelves alegría, tranquilidad, que la gente te motiva para seguir en medio del miedo, lo que genera amor por este trabajo, ¿no? Que es un amor muy lindo. Y eso es lo que motiva al equipo de Caucopana, a esos hombres, a esas mujeres, que todos los días nos pensamos cómo seguir defendiendo el territorio en medio de
de la crisis por la que está pasando este país. ¿Por qué cree que se sigue produciendo la violencia a líderes, lideresas sociales y defensoras de derechos humanos? ¿Y cuál debería ser entonces el papel de la sociedad civil? Estos gobiernos no han tenido voluntad, no han tenido ninguna voluntad de paz, no han tenido voluntad de paz, al contrario siempre han estigmatizado y siempre han querido reestigmatizar al movimiento social. Y una de las causas y de los orígenes de que hoy los actores armados estén creciendo como espuma de nuevo es que pues Santos los desarmó, pero se lavó las manos, quedó como el héroe ante todo el mundo porque tiene el Premio Nobel de Paz. Aquí el afán era desarmar a una de las guerrillas más fuertes quizás del mundo, ¿no? Y lo hicieron. Y pues le pasó la administración a Duque. La tarea de Duque era destrozar esos acuerdos, no cumplir esos acuerdos. Y gracias a la oligarquía de este país es que los campos están llenos otra vez de violencia, porque donde salió la FARC comenzó una avanzada paramilitar para recuperar esos terrenos y comenzaron a arrinconar al ELN, que es una de las guerrillas que quedó de cierta forma mostrando su lado insurgente a la hora de generar resistencia en algunas regiones del país, no en todas, porque a veces el actuar de este grupo insurgente a veces generan dudas, ¿no? Pero uno de los principales responsables de que nuestro país esté literalmente confinado, esté literalmente lleno de desplazados, esté literalmente lleno de violencia y de múltiples violaciones de derechos humanos, son los gobiernos que han estado antes de este gobierno de Petro, porque ahorita le quieren echar toda la culpa a Petro, cuando este país tiene unos problemas históricos que Petro no va a poder solucionar en 4 años. ¿Sí? Eso como movimiento social, como organización campesina, lo tenemos claro. No ha habido voluntad de los gobiernos pasados para asumir esos acuerdos y por eso hoy este país está así. En nuestra región hay una avanzada paramilitar que tiene con mucho temor a las comunidades. La última arremetida paramilitar fue el 2 de octubre y desde el 19 de septiembre hemos venido mirando esa avanzada donde han violado a mujeres, donde han quemado a firmantes de paz y lo han torturado y lo mataron delante de la población. Vieron cómo los niños y niñas, vieron cómo lo torturaban. Y eso es gracias al uribismo. Eso tiene nombre propio. El uribismo, la oligarquía de este país, las 6-10 familias de este país que han venido administrando últimamente el país. Cuando usted le contradice a alguien, la política, que nos implantó un Estado opresor, asesino, la política es matarte. Y matarte de diferentes maneras, ¿no? Desplazarte, desaparecerte, torturarte, joderte a la familia para que te calles, confinarte o generar una campaña de desprestigio para que la gente pierda el sentido por las causas sociales. Y por eso yo digo que hay que humanizar la vida. El gobierno de la paz total tiene una tarea muy difícil, que es cambiar ese chip. Porque algunos funcionarios, hasta el mismo presidente, tenga la película clara, pero si eso no baja de ahí para allá, o sea, si eso no baja hacia la fuerza, hacia los soldados, hacia los cabos, hacia los sargentos, hacia los capitanes, hacia sus funcionarios que están ahí llenando sus bolsillos, pero no están haciendo el trabajo que tienen que hacer, esto no va a cambiar. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la ayuda y el apoyo que ha recibido el Fondo de Fortalecimiento y Protección FFP? Contar que el Fondo de Fortalecimiento y Protección ha sido de cierta forma una voz de aliento en todos los sentidos para Caucopana. El fondo ha estado ahí siempre cuando Caucopana
lo amerita dentro de todas de todo este labor a veces oscuro que se convierte como defensor de derechos humanos. Ha sido como la luz ahí. Y pues ha sido un gran apoyo, lo digo particularmente como para mi familia, pero también porque el fondo ha impactado a mi familia positivamente y ha impactado también a Caucopana en el tema de protección y seguridad, ¿no? Porque pues el fondo ayuda a fortalecer todo el esquema de seguridad en la oficina nuestra, pero también el tema de seguridad en mi casa, y ha apoyado psicológicamente y de manera de protección a mi familia también. O sea, ha sido una apuesta positiva, una apuesta que alienta a seguir este camino difícil, lleno de espinas. Pues el fondo ha estado ahí siempre para alientar y dar ánimo de seguir. Ahora le doy la bienvenida a Juana Cabezas, comunicadora social especialista en conflicto del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Estás escuchando Cultivando Voces. Yo soy Juana Cabezas, soy comunicadora social con énfasis en conflicto. Llevo 5 años trabajando en INDEPAZ. Ahorita estoy haciendo como unos estudios de posgrado también en Gobierno del Territorio y Gestión Pública. Y bueno, digamos que todo mi enfoque en INDEPAZ ha estado relacionado con presencia de actores armados y todo el contexto como también de riesgos para líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, para firmantes del acuerdo y todo lo que tiene que ver con violencia también urbana, violencia en las zonas rurales por estos grupos armados, un poco algunos más grandes o que se reconocen más, digamos, nacionalmente, y otros con un carácter más urbano o local. Eso es básicamente lo que he hecho en INDEPAZ y en lo que me he desempeñado allí. Juana, desde INDEPAZ, ¿qué han identificado para que se perpetúe aún la violencia a líderes, lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia? Nosotros hemos identificado a partir de 2016, particularmente cuando iniciamos nuestro registro de asesinatos de líderes sociales, que son personas que encarnan y son la cabeza de distintos procesos. Algunos de ellos, y te los nombro, tienen que ver con, por ejemplo, restitución de tierras con la ley. También tienen que ver con sustitución de cultivos, que eso está más asociado al proceso de paz. Otros son líderes netamente ambientales o ambientalistas. Otros son líderes que tienen que ver con procesos de víctimas. Algunas mujeres también, procesos de mujeres. Líderes culturales, líderes políticos, por ejemplo, que en este año están muy, muy atacados. Y todos estos procesos, digamos, que ellos llevan a cuestas, tienen que ver también con el control que ellos buscan mantener, más que control, la paz en su territorio, ¿cierto? Y la presencia de actores armados o la llegada de actores armados a sus territorios pues impide que ellos puedan moverse libremente, que puedan habitar su territorio. Entonces genera ciertas presiones a sus libertades y de alguna manera pues cuando se asesina un líder o una lideresa social, un defensor de derechos humanos, pues no se asesina solamente al líder, sino se está cercenando todo un proceso organizativo que se lleva a cuestas o que lleva detrás, y además intimida a la comunidad que hace parte de ese proceso. Y eso está ligado a muchos temas, algunos de ellos son económicos, otros son por el control territorial que buscan ejercer los grupos, por la misma visibilidad, por ejemplo, que dan estas comunidades de la capacidad violenta de los grupos. Entonces esto incomoda
y empieza a generar presiones sobre las comunidades. Y es lo que hemos identificado hasta ahora, que más que todo tiene que ver con acabar con estos procesos organizativos, sociales, ambientales, ecológicos, de género, etc. Líderes sociales alertaron por una crisis humanitaria en el Nordeste. Denunciaron abusos sexuales a mujeres y ataques con machetes que han provocado un sinnúmero de desplazamientos en Segovia, Remedios y El Bagre. Según líderes sociales, el nordeste antioqueño está sumido en una crisis por una lucha entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. Los constantes enfrentamientos entre estas estructuras han dejado poblaciones completas confinadas. Como estamos escuchando, continúa una violencia y una crisis humanitaria en Segovia, en el nordeste de Antioquia. ¿Qué nos puede contar al respecto, Carlos? Desde el 11 de marzo hasta la fecha, han habido 7 incursiones paramilitares en nuestra zona, en zona rural de Segovia. Las últimas, reciente, que marcaron un poco fatal lo que pasó. El día 19 de septiembre en la vereda Bocas de Chicamoqué, llegaron las AGC, amarraron a todos los miembros de la comunidad, los maltrataron con machete. A algunos campesinos les marcaron las camisas con letras, con las insignias de las AGC. Robaron las cantinas, robaron los negocios, robaron a la comunidad y se fueron. Y el día 22 de septiembre llegaron a la vereda Cañaveral, Chicamoqué. Estas dos veredas son zona rural de Segovia. Ahí estos delincuentes paramilitares amarraron a las personas, desnudaron a 12 campesinos, los golpearon con machete, violaron por más de 2 horas a 2 mujeres, quemaron casas, cogieron a un firmante de paz, lo torturaron delante de niños y niñas, delante de la comunidad. Se robaron casi 300 millones de pesos de la comunidad, se robaron las cédulas, los celulares, y asesinaron a este firmante de paz, lo quemaron vivo. Después que lo torturaron con machete, con puñaladas, para que andara, lo chuzaban con puñaladas, le pegaban puñaladas. Lo asesinaron, lo quemaron delante de la comunidad. Esto generó desplazamiento porque después de entrar en combate con los insurgentes, con la FARC y el ELN, y generó alrededor de más o menos unos 1.000 desplazados. La comunidad de Cañaveral, Chicamoqué, alrededor de unas 200 personas confinadas que no tenían que comer porque se le llevaron toda la comida, todo se lo robaron. Y la comunidad de Minanueva, del caserío Minanueva, de la vereda Panamá 9, también quedó confinada, más o menos unas 1.185 personas confinadas. Y un sinnúmero de desplazados que se desplazaron a los cascos urbanos de Remedios, de Segovia, del Bagre y de Caucasia. Imagínate, de Caucasia, Bajo Cauca. Quedaron alrededor de, en la vereda Altos de Manila, 100 refugiados, y en el corregimiento de Carrizal otros 150 o 180 refugiados. Pero el día 2 de octubre volvieron los paramilitares a la vereda Bocas de Chicamoqué. Estos delincuentes llegaron pidiendo disculpas, imagínate, pidiendo disculpas. La gente asustada. Pero ¿sabe qué es lo más preocupante? Que el ejército le está haciendo y le está abriendo caminos para que ellos puedan ingresar a esta zona. Porque qué casualidad que llegan los paramilitares el 2 de octubre a Bocas de Chicamoqué, y ya a 1 hora, precisamente en ese momento que llegan, a 1 hora llegan los militares a Cañaveral, Chicamoqué. O sea, se le atraviesan a la guerrilla para que la guerrilla no entre a hostigar a los paramilitares. Desde Indepaz, ¿cuál es el análisis que se da sobre la crisis que está viviendo actualmente el territorio de Segovia? La situación de Segovia y Remedios viene dándose hace unos meses, yo diría que agravándose más o menos 3 meses.
Allí hay un componente minero bien importante, entonces la idea de control territorial también influye por ese lado de querer controlar rentas o economías legales, en este caso la minería de oro específicamente. Entonces, claro, van a amenazar y van a empezar a querer controlar como estas zonas para eso, y además que tienen una incidencia por una idea también de avanzar hacia el sur de Bolívar. Entonces vemos cómo vienen avanzando desde el Bajo Cauca antioqueño, y Segovia y Remedios particularmente es el paso hacia el sur de Bolívar, que es una zona ahorita en disputa, como bien lo hemos referenciado no solo nosotros, sino otras organizaciones locales de la zona. Y allí lo que se ha presentado es un tipo de acuerdos entre algunos grupos para sacar al ELN. Y claro, esta idea de sacar al ELN pues finalmente termina por agravar la situación de violencia, porque en los enfrentamientos terminan varias personas confinadas, como bien lo decías, y también desplazadas. Entonces no han podido volver a sus territorios. Es una acción de disputa que se mantiene hasta el día de hoy. Y esto, digamos que va a generar y está generando que las personas empiecen a exigir al gobierno pues que atienda, digamos, todas estas situaciones. De hecho, en la mesa con el Estado Mayor Central se ha venido pidiendo que se genere como una ruta humanitaria sobre esta zona, sobre todo hacia el sur de Bolívar, que permita repeler toda la acción armada que se está desatando allí. Pero nosotros hemos evidenciado pues que claro, la ayuda humanitaria y el proceso, digamos, de caravana humanitaria que se pensó, si no estoy mal es así, como se nombra, pues finalmente no repercute en todas las afectaciones que tiene la población. ¿Por qué? Porque son poblaciones que se enfrentan a que, por ejemplo, cuando son confinados o cuando son desplazados, pues no pueden acceder a servicios básicos, es decir, salud, educación, alimentación, pues obviamente la vivienda. Entonces requieren una batería de acciones por parte del Estado que vayan referenciadas a todo esto. Algunas de las comunidades repelen un poco la presencia, por ejemplo, del ejército, de la policía más en lo urbano. Otras creen que es necesario y que deben instalarse, digamos, más puestos de control en la zona que permitan que estos grupos no generen alianzas y se disminuyan las disputas. Entonces, pues digamos que esa es una de las visiones, como que entre un componente militar y que se establezca en la zona. Otra es que, bueno, digamos que entre el Estado con mucho más apoyo a los gobiernos locales y empiece a fortalecerlos, y una dinámica más charlada, por decirlo así, o más de conversación constante entre estos y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque obviamente estos alcaldes, ya algunos de ellos lo denunciaban, no han podido gobernar y no lo han podido hacer porque resultan amenazados. Entonces les toca salir de sus territorios y es muy difícil gobernar desde afuera y en las condiciones en que está. Entonces, claro, instalar desde ese gobierno local algún puesto de control o incidir de alguna manera en las escuelas o en ciertos espacios, pues se vuelve todavía más complejo para ellos. Entonces sí se requiere una articulación un poco más profunda. Estos grupos, como lo nombraba, han creado un tipo de gobernanza criminal, gobernanza en armas, que por medio del enfrentamientos y con otros grupos, pues van ganando poder y terreno y de alguna manera ganan la legitimidad de su presencia allí, pero lo hacen por medio de la violencia y el amedrentamiento, de generar terror. Y esto pues permite que avancen hacia otros territorios. Entonces, claro, que la respuesta institucional no debe estar solo en el componente militar, como antes lo decía, o como se exige, sino tiene que tener, digamos, un abanico de posibilidades para que las comunidades puedan afrontar de mejor manera pues la situación, y no afrontarla, sino tratar también de detenerla en algunos casos. ¿Cómo se puede fortalecer la paz y qué llamado a la sociedad civil se puede hacer para la protección de la vida de líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos? Bueno, nosotros desde Indepaz hemos hecho un llamado muy importante para que haya un cese al fuego multilateral, y entonces, claro, digamos que es una perspectiva más amplia de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué?
porque se han pactado ceses como los que ya hemos visto, entonces CCLN Estado, CCMC Estado, seguramente más adelante Segunda Marquetalia Estado, Clan del Golfo Estado, etc. Pero los grupos se siguen enfrentando y bueno, cuando el Estado, digamos que y un grupo detiene sus acciones ofensivas, sí genera una disminución de las violencias y de las afectaciones. Pero hemos evidenciado, caso ELN, caso Estado Mayor Central, que en los casos donde se ha dado un cese al fuego, pues se enfrentan es con los otros grupos o entre grupos, se enfrentan y generan tensiones muy, muy grandes que no son tenidas en cuenta y ni siquiera uno sabe cómo leerlas frente a este cese al fuego, porque claro, cuando hablan de cese al fuego y en los protocolos se habla de no violentar el derecho internacional humanitario, ¿cierto? Y parte del derecho internacional humanitario, pero un enfrentamiento, por ejemplo, entre el Estado Mayor Central y el ELN, como sucede en Samaniego, en Nariño, estos meses pasados, pues genera desplazamientos masivos y con esto pues una afectación al derecho internacional humanitario también, porque además se han asesinado personas en medio de estas confrontaciones. Bueno, digamos que tienen unas tensiones muy amplias y esto no se reconoce cómo leerlo. Entonces, claro, un cese al fuego multilateral nos ayudaría a que se disminuyan, yo creo que bastante las acciones en contra de la población, que un poco el llamado de la presencia de las comunidades en estas mesas de diálogo es a eso, a que cesen las hostilidades en su contra, porque finalmente son ellas las que tienen que vivir en sus territorios pues todas estas acciones que dificultan su estadía y su permanencia en esas zonas. Entonces ese es el llamado que hacemos desde Indepaz, a seguir también en la participación de comunidades diversas, que traten además muchos temas dentro de sus territorios para un poco lograr acoplar toda esa acción que se piensa al Estado desde la paz total y que se territorialice además a partir de estos actores que son determinantes. Los líderes, por ejemplo, en las regiones, los llamados, conocen muy bien sus territorios, conocen muy bien sus zonas y sus necesidades sobre todo. Entonces debe ponérseles atención a lo que ellos exigen y a lo que piden como justo también. Ese es el llamado que hacemos desde Indepaz. Acompañamos también todos los procesos y acciones de pacificación del territorio, porque claramente son un importante paso hacia esa paz total o paz completa, bueno, como se le llama desde el gobierno. Y eso, básicamente nosotros apoyamos todas esas acciones de paz, estamos de parte de las comunidades. Yo creo que eso siempre ha quedado claro y es como una de las formas de que nosotros tenemos para visibilizar todas estas acciones, pues es haciendo llamados de atención sobre los asesinatos, porque como lo decía al principio, pues no se asesina al líder por ser líder, sino a un proceso, y un proceso que normalmente lleva muchos años transitando por la exigencia de derechos. Cuando todas las instituciones del país comiencen a darle la importancia que tenemos y que tiene cada uno y cada una de los defensores y defensoras de derechos humanos, de los defensores y defensoras del medio ambiente, de los defensores y defensoras de la tierra, cuando ese papel o esa función importante se comienza a reivindicar desde las grandes esferas de los gobiernos, esto puede ir cambiando un poco. Pero también cuando al pueblo colombiano se comienza a educar de una manera más digna y adecuada, ese discurso de odio va a tener que desaparecer. Y cuando yo creo que es muy importante que el movimiento social en general sigamos reivindicando la memoria. La memoria es importante. Si no reivindicamos la memoria, vamos a seguir siempre teniéndose ese lado de odio, ¿no? Porque cuando no se respeta la palabra y cuando la palabra se calla a punta de plomo, pues siempre va a haber ese odio, ¿no? de las víctimas, ¿sí? Algunas víctimas cogemos el lado de seguir reivindicando los derechos en el movimiento social, pero muchas víctimas también han cogido el lado de coger las armas y defenderse.
¿sí? Porque pues es que este país o las políticas y el sistema opresor de este país a veces no deja otra opción, ¿sí? Muchos defensores, mucha gente han cogido otras vías para salvaguardar su vida, para salvaguardar su dignidad, ¿sí? Han cogido otras reivindicaciones. Y no estoy diciendo que es lo más adecuado, pero a veces las dinámicas del conflicto te obligan a hacer otras cosas. Entonces, cuando empecemos a generar esa pedagogía de respeto, cuando la policía nos deje de estigmatizar y de darnos maltrato, cuando el ejército comience a generar otro lenguaje y otro respeto, y cuando a esas víctimas se les comiencen a dar más educación y más dignidad y respaldo como dignos de que son víctimas que necesitan un trato especial, y cuando digo un trato especial no es para llenarlos de cosas, de lujos y demás, sino cuando digo un trato especial es de reivindicar lo que le pasó a sus seres queridos, lo que le pasó a ellos como víctimas, y cuando sea una reparación integral en todos los sentidos, desde lo social, desde la igualdad, desde la generosidad, desde lo humano, vamos a comenzar a generar ese amor a humanizar la vida y la palabra, ¿no? De resto, esto no va a cambiar. O sea, si este país sigue así, generando desplazamientos, confinamiento, y si unas fuerzas militares siguen prestándose de puente para que los paramilitares pasen, para asesinar, para desplazar y para confinar a la gente y violar, los grupos insurgentes se van a seguir llenando de más gente. Allá lo único que ven nuestros hijos y lo único que vemos de presencia es guerrilla. Y a veces la gente busca un refugio en eso. No estoy diciendo que es la opción, pero mucha gente ve esa opción. Mucha gente ve cómo los paramilitares y militares llegan y desplazan gente. Y la gente dice, yo no voy a abandonar mi territorio. Yo ya ver cómo lo defiendo. Y a veces eso es complejo. Es necesario actualizar las estrategias de protección y prevención de violencia contra líderes sociales. El Acuerdo de Paz de Colombia estableció una serie de reformas que eliminarían las causas del conflicto. Para los líderes sociales, la implementación de este acuerdo se ha convertido tanto en una oportunidad única para transformar sus comunidades como en un enorme riesgo personal, ya sea por los intereses arraigados de grupos armados, empresarios criminales o determinadas élites políticas que han buscado preservar su poder y el control territorial. La constante violencia dirigida contra líderes comunitarios ha contribuido a deteriorar la confianza pública en la capacidad del gobierno para conseguir la paz. Es fundamental priorizar la protección de los liderazgos sociales para la consolidación de la paz, en la implementación también del cese al fuego y la participación de la sociedad en estos procesos. Porque cuando no se protege la vida de quienes la defienden, pierde un pedazo de sí mismo, pierde parte de su identidad, pierde parte de su ser, pierde la humanidad a la que se supone se debería defender. Llegamos al final de nuestro podcast Cultivando Voces. Me despido agradeciéndole a nuestro invitado e invitada del día de hoy y a nuestra querida audiencia. No olviden seguirnos en X, antes Twitter, y en YouTube como @ffp_protección. Para más contenido ingresen a la página www.fondodeproteccion.com.co. Mi nombre es Dana Roballo. Hasta la próxima. Este producto cuenta con el apoyo de la Unión Europea, el Fondo Noruego para los Derechos Humanos, Diaconía y Forum CIP. Cultivando Voces. Una producción del Fondo para Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional en Protección y Autoprotección, FFP.